Bienvenidos a Bíblicamente. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer poder estar con ustedes en el día de hoy. Más que agradecidos a Dios por esta oportunidad de poder pasar un tiempo juntos, compartiendo un buen momento aquí con amigos, con ministros de distintos lugares, que venimos a traer un programa donde la Biblia es el eje central, donde la Biblia es nuestra charla, nuestra comunicación. Y volvemos a una temática que hablamos la vez pasada acerca de la ley y el legalismo, lo que la ley produce. Pero antes que nada vamos a saludar ahí a las distintas personas que son parte de este programa, este equipo maravilloso que Dios nos ha dado. Bueno, primero voy a saludar a Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo está ahí San Julián? Saludos, que el Señor les bendiga. Y está llegando el frío otra vez. Estuvo nevando acá en la Patagonia a unos 300 kilómetros, un poquito de nieve. Y más al sur también, así que empezó a hacer un poco de frío. Esas primaveras que son en el sur con un frío que, mamita, se pone heavy. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás allí en Mar del Plata? Hola Ale, hola Seba, hola Dami, ¿cómo andan? Bueno, bien Seba acá, tranquilo. Un día ayer lluvioso y hoy salió el sol, así que pudimos disfrutar un poco del calor. Así que de 10 acá mateando. Qué buenísimo. Y ahí, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo está Ayacucho, Perú? Bien, bien, acá estamos lindo. Estamos en época de lluvia, así que ya a esta hora se levanta el viento, empieza el agua, así que estamos bien, gracias a Dios. Bendecidos. Qué bueno, buenísimo. Ahí vemos que hay personas que se están conectando. Vemos a Héctor Tito, que está siempre ahí, puntal en el programa. Está Estela Fernández, vemos a Laura también. Vemos a Russo, que está en San Rafael, siempre siendo parte de esto. A Luz, que es de aquí, de Chile. Bueno, contentos de poder estar, de poder hacernos presente con esta temática que es muy importante en la teología, en la Biblia, las escrituras, que tiene que ver con la ley y lo que produce, que es el legalismo. Y hoy tanto Alejandro, Juan, Damián y quien les habla vamos a tratar de ser parte de esto y de afrontarlo desde la mirada de las escrituras. Queremos, antes de empezar con el programa, con el contenido, primero animarles a que nos comenten, a que nos digan saludos, a que puedan ser parte. Ahora les voy a estar diciendo dos preguntas que me gustaría que puedan responder ahí dentro de los comentarios para hacerlo más ameno, interactivo ahí entre nosotros y ustedes del otro lado. Y ahora mismo se las voy a hacer, pero lo otro que también les pedimos, les solicitamos y les animamos a que puedan compartir. Una de las cosas que nos brinda el mayor alcance para que la Biblia pueda ser estudiada, leída y que llegue a cada hogar es cuando compartimos. Se abre el abanico, quizás comparto en mi muro y hay 10, 15, 20 personas que se suman a verlo ahora o a verlo más tarde, pero es una forma de evangelizar prácticamente, o en este caso de educar a distintas personas, así que les animamos a comentar y a compartir. Y antes de entrar al contenido que le voy a dar a los chicos para que puedan hablar, y saludamos ahí a Selma, que también nos deja su saludo, Dios le bendiga, las dos preguntas para hacer en el día de hoy, y ustedes nos pueden dejar sus respuestas. Primero, ¿qué lugar tiene la ley en tiempos de gracia? Usted ahí me va a contestar, ¿qué lugar para usted tiene la ley en tiempos de gracia? Alguno me va a decir una cosa, otro me va a decir, y lo vamos a hacer más dinámico. ¿Qué lugar tiene la ley en tiempos de gracia? Y la segunda, ¿cuál ejemplo de legalismo detectás en la iglesia actualmente? ¿Cuál ejemplo de legalismo detectás en la iglesia actualmente? Así que bueno, le dejo ahí con los chicos para que puedan seguir con el programa y saludamos a Doris también, que está saludándonos. Bueno, excelentes dos preguntas que tienen ahí para hablar, para charlar. También, ¿por qué no para charlar ahí en donde se encuentren mateando, tomando algo con sus familiares? ¿Y qué tema el legalismo, no? Que si bien parece a veces inofensivo, decir, bueno, es mejor que haga esto a que no haga lo otro, ¿no? Y hasta parece a veces que es amigable en algunos casos.
Pero bueno, en el primer capítulo pudimos ver la relación que Dios tenía con el hombre en el origen, ¿no? En el comienzo. Luego vimos cómo el pecado entró y por ende lo separa del hombre. Vimos la ley cuando viene y Dami nos traía toda esta reflexión y todo esta enseñanza tan genial de si la ley logró resolver los grandes problemas del hombre. Así que el que no vio ese capítulo lo puede ir a ver en cualquier momento. Ahí entra a la página y entra y lo puede ver, pausar, buscar en la Biblia tranquilamente. Pero bueno, nos adentramos hoy a lo que era el título del tema, que era legalismo en sí. Ahora, viendo el capítulo anterior y ya teniendo una base sobre la que pensar y qué desarrollar, ¿qué es el legalismo entonces? Luego que vimos. Y ustedes que están ahí en su casa, aquellos que hayan ministrado, aquellos que hayan servido o que estén sirviendo, esta palabra y este concepto lo han recibido. Y hoy estaba pensando en esto, ¿no? Y quizás en algún momento lo hemos dado. Quizás en algún determinado momento hemos ministrado o hemos hablado como de parte de Dios, poniendo leyes a los demás. Y decía, Señor, perdóname, sinceramente, porque es más, yo me acuerdo un momento en el cual tiré la ley por la cabeza de alguien y luego es una marca que siempre me quedó en mi mente de queriendo como un cruzado, ¿no? Cuando uno ve las cruzadas, ¿no? Que tanto mal le hicieron a la iglesia, cuando uno ve las cruzadas decís, sacaste la espada y dijiste, vengo como defensor de Dios, y en realidad no viniste a hacer otra cosa más que, como me tocó a mí en ese momento, quebrar, romper, lastimar. Entonces, si te tocó darlo, o te tocó recibirlo, o te tocó en algún momento pasar, está bueno que analicemos algunas cuestiones. El legalismo, lisa y llanamente, quiere decir sacarle la ley de Dios de su contexto original. Sacar la ley de Dios de su contexto original. O sea, hacer esto o no hacer determinada cosa para lograr ser una persona. Lo repito, hacer esto o hacer aquello, hacerlo o no hacerlo, para que vos logres llegar a ser algo o alguien. En la Biblia vemos en Hechos el contexto de la iglesia, ¿no? Cuando viene Cristo y cambia una era, la era del Antiguo Testamento al Nuevo Pacto, y vemos cómo la iglesia tiene que afrontar esto tan fuerte y tan arraigado que había, que la única manera que conocían a Dios era a través de la ley, y viene un nuevo mensaje, viene un nuevo tiempo, y quiero narrar solamente 2 ejemplos que quedan en Hechos, si los quieren buscar, y luego al toque vamos a ir a lo práctico, así que quédense ahí, que no va a ser como el Teo anterior, este Teo es más práctico, este Teo es más dinámico, así que tenemos preparado algo lindo con Ale, así que en Hechos nos habla de la muerte del primer mártir de la iglesia primitiva y la causa fue el legalismo. Si vamos a Hechos 6:14, Hechos capítulo 6, versículo 14, todos lo han leído alguna que otra vez, que Esteban lo acusan de blasfemia, y como no lo pueden enganchar y para tener consenso de los grandes que estaban ahí en ese momento, figuras de la palabra, dice capítulo 6, versículo 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. O sea, dijeron, mirá, él dijo que va a destruir el lugar y lo más importante es que va a cambiar la costumbre que nos dio Moisés. Aunque él no lo había hecho esto todavía porque después da una exposición exhaustiva de 53 versículos, yendo por toda la historia, hizo lo que hicimos Dami y yo y ahora, pero en 53 versículos de manera tremenda, exponiendo de manera teológica impresionante, y él al final, y lo más llamativo es que en el versículo 51 de capítulo 7 de Hechos, cuando él da la defensa, dice lo siguiente, si lo buscan ahí, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres
así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Es tremendo que él dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de Cristo. Si uno se pone a leer la defensa de Esteban, es impresionante cómo muestra a Jesús personificado como el vivo ejemplo del Antiguo Testamento. De todo lo que nombró anteriormente, es Jesús personificado. Aún así, lo apedrearon y lo mataron a los pies de Saulo, quien posteriormente sería el escritor de casi todo el Nuevo Testamento. Entonces vemos el primer ejemplo de lo que tuvieron que combatir el legalismo tan duro. Este nos viene a predicar algo y nos va a cambiar la forma que nos dio Moisés. O sea, nos va a cambiar la ley. Nos está diciendo algo contrario a la ley, ¿no? Entonces vemos la lucha que aquellos que tienen, a veces interna, que tenemos a veces, cuando la ley quiere aflorar, cuando queremos sacar la espada, cuando queremos enseguida imponer, no, pero esto dice, y queremos hacer la obra del Espíritu Santo. Y es imposible hacer la obra del Espíritu Santo. La palabra dice que el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. O sea, el que hace la obra es el Espíritu Santo. Por eso volvemos a lo que hablábamos al principio. O sea, lo resumimos a hacer o no hacer para llegar a la palabra ser. Entonces, fíjese que el primer mártir tuvo que luchar con esto. Ustedes viven de la ley. Ustedes, aunque se circunciden por fuera, por dentro su corazón nunca fue circuncidado. Por eso le dice incircuncisos de corazón y de oído, porque no escuchan y no creen. El próximo ejemplo que tenemos en Pedro. En Pedro, cuando da, en Hechos 2 y 3, cuando da los dos discursos que él tiene, no los voy a leer para no cargarlos mucho, pero usted después lo puede recorrer en Hechos 2, cuando él se levanta a predicar, él proclama, dice, ustedes mataron al dador de la vida. Ustedes mataron al dador de la vida. Y en Hechos 3, 18 al 26, luego que sana, vuelve a aparecer un episodio parecido, gente reunida, y él le vuelve a decir lo mismo. De tal manera se conmueven muchos que creen y dicen, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Aún tenían ese bagaje, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, cuando tratamos de ser unas personas o de ministrar haciendo o poniendo una ley o cumpliendo una ley sin relación, se rompe lo que vino a decir Cristo, porque Cristo vino a tratar de relación. Él vino a unir lo que había antes. El único mediador, leíamos en Timoteo en la clase pasada, en la lección pasada, el único mediador entre Dios y el hombre, el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Cristo debe ser nuestro todo. Cristo es por quien vivimos, Cristo es por quien morimos, Cristo es por quien murió. De hecho, Esteban prefirió morir apedreado. Una persona llena del Espíritu Santo, dice 3 cualidades del Espíritu Santo, de testimonio, era una persona llena de sabiduría y el hombre limpiaba las mesas y no le impidió exponer de manera excelente la palabra de Dios. Y esta persona murió a causa de ir en contra del legalismo, de decir, la ley no va a acercarlos a Cristo, a Dios. El único que nos acerca a Dios es Cristo. Y luego Pedro dice, ustedes mataron al dador de la vida. Entonces, vemos cómo solamente en 2 momentos nombramos en Esteban y Pedro, cómo la iglesia primitiva tuvo que luchar contra este cambio de paradigma. Es como cuando uno va en el auto, cuando uno va en cuarta y vas tomando velocidad y tenés que hacer un rebaje. Bueno, la iglesia se encontraba en que tenía que hacer un rebaje, tenía que frenar y hacer marcha atrás y acomodar el auto. Bueno, igual, se encontraba en ese momento de cambio, obviamente promovido por el Espíritu Santo, porque cuando Jesús se va le dice, os enviaré un consolador y Él os recordará
todas las cosas que yo os he dicho. Entonces vemos cómo en estos dos simples puntos el legalismo a veces, aunque parece inofensivo, ahora vamos a ver en momentos prácticos, a veces lastima demasiado. Entonces, Damián nos quedó a todos en un momento, no me acuerdo en cuál, dijo en qué capítulo y en qué bíblicamente lo dijo, ¿no? Pero sea anatema, si alguien dice algo, aunque sea parecido, pero es tan parecido, sea anatema, o sea, es maldito, o sea, aunque diga algo parecido, aunque es maldito, todo lo que no venga de la palabra de Dios y es maldito, ¿no? Hablaba Damián ese día y nos quedó mucho. Así que bueno, acá vimos un poco el contexto de Esteban y de Pedro, y ahora sí vamos a la parte práctica y vamos a ver 4 puntos de lo que es el legalismo. Este legalismo que hablábamos recién, el primer legalismo, no busca ni obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino obedecen reglas, pero sin relación. O sea, el legalismo que hablábamos recién no buscaba obedecer a Dios en lo más mínimo, lejos, y tampoco buscaba, mucho menos, complacer a Cristo. O sea, entonces, ¿qué buscaba? ¿Qué era lo que hacía qué es lo que hace este legalismo? Bueno, ahí Juan, con respecto a eso, interesante lo que venís describiendo, este tipo de legalismo que no busca a Cristo y no tiene relación con Él, termina siendo el legalismo que nosotros en la práctica muchísimas veces vivimos en muchos pasajes de nuestra vida y algunos permanecen. Es yo le llamo a veces obediencia sin significado. ¿Por qué obediencia sin significado? Es decir, bueno, en este primer caso, porque podemos ver cuando se le agrega cosas que no están en la Biblia. Me refiero cuando queremos cumplir al pie de la letra todo lo que dice la Biblia, cada versículo del Antiguo Testamento, pensando o no entendiendo el contexto global que ustedes ya mencionaron. Obediencia sin significado. No entender lo que Cristo vino a hacer en nosotros. No entender que enfocar la acción en lo que nosotros podamos hacer para lograr la aceptación de Cristo es un enfoque errado. No hay nada que nosotros podamos hacer ni que podamos cumplir para ganar la aceptación de Cristo. Él es el que nos dio todo. Él es el que produce en nosotros. Entonces, lo que puede generar que nosotros logremos estar cerca de Él y cumplir los preceptos que Él nos da es la relación con Él. Por eso hablo de obediencia sin significado. Pastor, yo diezmo porque soy obediente. Eso es obediencia sin significado. No tiene que ver con tengo que cumplirlo porque la Biblia dice que hay que cumplirlo y hay como 15 versículos bíblicos. No, tiene que ver con relación con el Espíritu Santo. Por eso los fariseos no entendían la ley. No entendían la ley porque pensaban que era algo que se tenía que cumplir y era algo que se tenía que vivir por el Espíritu Santo. Por eso David sí lo entendió. ¿Por qué David es mucho mayor que los anteriores? Porque David vivía conforme al corazón de Dios, a través de la relación con el Espíritu Santo. Y ahí es cuando cambia. A mí me gusta el texto de Gálatas, que yo revisando el programa anterior no lo pude encontrar, pero seguramente lo mencionaron, capítulo 5, que dice, estad pues firmes en la libertad que Cristo Jesús les dio, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligáis, dice. Si guardás la ley, entonces te desligás de Cristo. Lo dice literalmente el texto bíblico así. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza. Y a mí el texto bíblico clave es el capítulo 5, versículo 6, que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale algo. No vale ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ni lo que podamos lograr, ni cuántas leyes nosotros aprendamos y practiquemos. Si no, dice el apóstol Pablo, la fe que obra por el amor. Entonces, ¿cuál es el sentido? La fe. ¿Cuál es la fe que obra por el amor? Por eso una iglesia tan destruida como la iglesia de Corinto
el apóstol Pablo no le recuerda a Levítico. En el capítulo 13 de Primera de Corintios, una iglesia destruida, no le dice seguí Levítico, sino que le dice o le da las cualidades del amor que provienen producto de la fe. O a los Gálatas, que estaban tan dispersos, tan equivocados en su doctrina, no les dicen cumplan esto, les dice vivan del Espíritu Santo, tengan el fruto del Espíritu Santo. Si ustedes tienen el fruto del Espíritu Santo, esto tiene que ver con relación, ustedes van a andar bien, van a estar lejos de esta cuestión que es la ley. Entonces tiene que ver con esto, tiene que ver con que nosotros no entendemos de dónde surge. A ver, ¿puedo justificarme? No. Nunca vamos a lograrlo. Tiene que ver con la gracia que Cristo nos da. ¿Es por el esfuerzo humano? Tampoco. Por más que yo me esfuerce en ser bueno, por más que yo me esfuerce en tener amor, en tener gozo, no lo voy a lograr. Por eso dice el fruto del Espíritu Santo. Yo siempre pongo este ejemplo, que es medio tontolón, pero por lo menos así lo entiendo yo. Cuando el apóstol Pablo habla de frutos, yo me lo asemejo a un árbol de manzanas. Si usted tiene un árbol de manzana y tiene ahí el árbol de manzanas, usted se acerca al árbol de manzanas para que salga el fruto, y usted escucha al árbol que está, ¡tac!, y sale una fruta. No, brota de él. Bueno, nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra relación con Dios, hace que brote de nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces no es el camino de la obediencia sin significado, es el camino de la fe en Jesucristo. Centrarnos en Él. Bueno. Qué buenísimo, muy bueno. Es algo natural, como dice Alejandro, es algo que sucede de manera natural, no es algo forzado. Y rápidamente vemos que están personas comentando las preguntas. Veo a Héctor que nos dice, bueno, la ley es nuestro ayo y nos conduce, nos hace mirar hacia la gracia de Dios. Nos saluda John. Luz nos dice, la ley es lo que nos demuestra que es insuficiente quienes somos para poder cumplirla, y ahí entonces empezamos a ver al verdadero amor de Dios, la gracia redentora. Bueno, Diego que nos saluda, Doris que nos dice la ley nos permite ver cómo somos pecadores y necesitamos la gracia, y ahí se suman personas, varias personas que están comunicando, la ley nos confronta con el pecado, pero tenemos el abogado que es el Señor, nos dice Russo. Realmente es así. Les animamos a comentar, a dejar sus comentarios. Son dos preguntas las que queremos charlar mientras nos exponen qué lugar tiene la ley en tiempos de gracia, y la otra que también queremos saber cuál es su punto de vista. ¿Qué ejemplo de legalismo detectás en la iglesia actualmente? Ayúdenos a comentar y también a compartir, por favor, compartamos este programa, lo podemos al final ahí para poder compartir y más personas se sigan sumando como hasta ahora. Les dejo nuevamente a los chicos para que continúen. Sí, perfecto. Ahora nos van a poner. Yo conozco a la hermana Roberta que. O sea, comenten y pongan un ejemplo, ¿no? Como decía Seba, pongan un ejemplo sin. Trayendo la iglesia en general, ¿no? Por ahí no hablando como si iglesia. Mi hermano Rolando Gómez me dijo el otro día. Bueno, nada. Ale, directamente dijiste el punto 1 y el 2, porque fue tremendo el ejemplo de la manzana, ¿no? Esto nunca lo había pensado, la verdad. Y es verdad, nunca te acercás a un limonero y escuchas ¡oh! Y cae el limón. Sino que naturalmente uno sabe que tiene determinado fruto, ¿no? Entonces, bueno, el segundo punto es este. El primero, bueno, que no busca ni obedecer a Dios, ni honrar a Cristo, sino obedecer reglas sin relación. Y el segundo punto, el segundo tipo de legalismo, el que busca cumplir externamente mientras que su corazón está lejos de Dios. Hay algunos ejemplos en la Biblia que buscaban cumplir externamente. Tenemos en Mateo 12 cuando en el día de reposo le dicen acerca de la sanidad, sin interpretar lo que vos decías, sin ver la relación de lo que era, y yendo directamente no, hay que cumplirlo, no externamente, porque hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo porque sí, porque esta es la forma, así se me enseñó, y quizás esto lo hemos escuchado, ¿no?, en muchos lugares, ¿no? O nos ha tocado escucharlo, ¿no? Acá se hace así. O sea,
y se enseña a padres a hijos quizás, y aún nosotros mismos quizás tenemos esta forma de enseñar, decir, bueno, esto es así, y sin dar, como bien Ale vos decías, el argumento de por qué es así, y de por qué debería o por qué no debería, pero que el fruto tiene que fluir solo, no forzar uno a que una manzana dé un limón. Entonces, el segundo punto importante es que busca cumplir externamente, por fuera. Ahora, ¿se podrá cumplir por fuera? Externamente, y que esto logre algo. No, claro, y la realidad es que eso es la clave, no logra, y aunque lo logres, a ver, toda la ley nadie la puede cumplir, eso está claro en el Nuevo Testamento, y aunque intentes cumplir cierta parte, aunque vos te esfuerces y trates, al no entender el significado del mandamiento, al no entender el por qué estas cuestiones del mandamiento, vuelvo al ejemplo que daba del diezmo, doy diezmo porque me dijeron que hay que hacerlo, porque la iglesia me obliga, por obediencia. Eso es obediencia sin significado. Es no entender el espíritu del por qué uno hace o no hace. Y también olvidarse que si uno hace, no es porque somos santos, qué bueno que somos, sino por la acción del Espíritu Santo. No hay caminos alternos, el único camino es Jesucristo. Él es el que nos fortalece en nuestras debilidades, Él es el que se compadece de nosotros. Estoy pensando en el libro de Hebreos, porque padeció igual que nosotros, pero sin pecado. Por eso Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Así que, dice el apóstol Pablo, por ejemplo, aquellos que caminamos hacia la perfección, aquellos que estamos yendo para adelante, no que yo lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo. O sea, diciendo, por más que yo soy de la tribu de Benjamín, por más que yo en cuanto a la ley soy irreprensible, me di cuenta que este no es el camino. No es por este lado, ni la legalidad, Juan, Seba, ni la legalidad que tiene que ver con la circuncisión, con el fariseísmo, que estaba hablando, ni el legalismo práctico en el que vivimos hoy, nos va a llevar nunca a ningún buen puerto. Realmente, esas cuestiones tradicionales o esa cuestión, lo que va a llevar es a gente enojada con Dios, porque obviamente no puede cumplir con una ley que es demasiado grande. No puede cumplir con todos los preceptos. Por eso lo que leíamos de Gálatas, dice, si seguís la ley, bueno, entonces hacete cargo con la ley, a ver si vas a poder. Y el libro de Romanos nos explica que nadie puede cumplir la ley, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga el bien. Entonces, es muy importante entender estas cuestiones, porque cuando nosotros queremos poner lo nuestro esfuerzo, estamos restando la importancia al Espíritu Santo y su acción. Entonces yo prefiero que sea el Espíritu Santo y su acción y no mi esfuerzo. Si es mi esfuerzo, yo me jacto, pero como no soy yo, es el Espíritu Santo, yo le doy gloria a Él. Excelente, Ale, tal cual. Seba, no sé si querías leer algo o... En el punto 3 dijo. Bueno, listo. rápido ahí le digo. Vemos algunas personas que siguen comentando. La ley nos confronta, dijimos hoy. Desde Rosario nos saludan, nos dan algunos pasajes ahí. Oseas 6:3 dice Esteban, misericordia y conocimiento. Mariel nos habla de Romanos 13. Y después también cuando hablábamos de la pregunta, ¿cuál ejemplo de legalismo detectás? En la iglesia actualmente nos dicen, cuando se hace algo que no está movido por el amor de Dios, se convierte en legalismo. Ejemplo, incluso hasta ayudar al necesitado, porque la buena obra se convierte en algo para querer agradar a Dios simplemente. Diego dice, muchos años nos enseñaron a cumplir con leyes y doctrinas para seguir a Jesús sin conocerlo a Él y hacerlo por amor. Y bueno, y muchas cosas así. La verdad que es muy, muy bueno. La gente nos comenta y nos hace bien saber lo que piensan del otro lado. Hey, hay algo interesante en esto, del punto que viene ahora, que es el tercero, que por ahí algunos cuando dicen, bueno, tiene que cumplir toda la ley, porque eran los 10 mandamientos y 613 decretos. O sea, no era que eran
10 mandamientos solamente. Había un montón de otros decretos encima. Cuando vemos a los rabinos que llevan sus adornos y demás, ellos tienen cuando lo vemos los flecos, tienen 5, entre hilo e hilo, tienen 5 y 5 nudos que significan los 10 mandamientos, y en el medio 613 hilos colgando, que los hace recordar la ley. O sea, es imposible, evidentemente, cumplir con toda la ley. Al menos en un tilde algo vas a fallar. Pero hay gente que, además de que, o hay ciertas corrientes que además de intentar cumplir la ley y así llegar a Cristo, que es el tercer punto, le agregan un peso extra a la ley, agregándole normas y formas que a veces es para ellos mismos, ayornándolos a su contexto cultural, y a veces es para los demás. Entonces, vemos que a veces seguir a Cristo de la manera práctica no es tan fácil. Parecería que no es tan fácil. Parecería que lo que nos leen, y esto pasó en un momento, yo estaba en una horita feliz ahí, estaba como ayudando, y a los nenes se le hablaba como estas canciones, ¿no? De Dios es amor, y bueno, y todo esto, los nenes cantaban re felices, bueno, estaban re contentos con la canción, y la música, la pandereta, y las luces. Y de repente un nene rompe algo, y se cortó el clima, porque había que respetar una norma y una ley, de que el nene no podía transgredir esa ley. Entonces, el nene cuando va creciendo, no recuerda quizás tanto lo que cantó, sino lo que vivió, de lo que le enseñaron de quién era Cristo. El nene aprende de que Cristo es alguien que vos no te podés equivocar porque te está esperando para el momento que transgredís, aunque no sea una ley, pero cuando le agregamos estas cosas, nuestros adornos, además de la ley, le ponemos un peso más, volvemos a lo mismo. Creo que no debe generar nada y traba más y pone más, a lo que hablábamos con Dami, ¿no? Hasta pone una brecha más amplia entre Dios y el hombre, ¿no? Por eso es importante lo que decía Damián. Cualquier evangelio que hable, que sea distinto al que anunciamos, sea anatema, porque ni siquiera deja pasar al hombre y Dios es como que no lo deja unir, porque ponen tanta carga pesada que casi no hay lugar para equivocarse, ¿no? Sí, y a ver, lo que nos hace estas cuestiones es desenfocarnos de Cristo. Porque, por ejemplo, en el caso que vos contabas, este niño se desenfoca de quién es Cristo y piensa que Cristo es ese legalismo. Piensa que Cristo, a ver, no estamos en contra de las normas, y quiero que quede claro esto, creo que los chicos ya lo dejaron claro también en el programa pasado. No estamos en contra de que la Biblia hay cuestiones que hay que, en efecto, tenemos que vivir en santidad, pero el problema es cuando nos enfocamos por nuestro esfuerzo querer cumplir eso, y no entendemos que en esto mismo que vengo diciendo desde el principio, la acción del Espíritu Santo, el agregarle tradición a lo que la Biblia ya dice, a lo que la Biblia ya da, lo que produce es que las personas, nuestros congregantes, se desenfoquen de lo que es Cristo. Hebreos 1:3 dice, hablando de Jesucristo, Él es la imagen invisible. Y la palabra imagen es el término acuñar. Usted sabe que en la antigüedad las monedas, en la época de Jesús, eran acuñadas. Por ejemplo, el César se acuñaba la foto de César. Entonces, cuando uno miraba la moneda romana, reconocía al César. Cuando la Biblia en Hebreos 1:3 dice que Cristo es la imagen acuñada de Dios, quiere decir que en la vida de Cristo estaba acuñado, ¿sí? Estaba forjado el ser de Dios. Cuando nosotros, en nuestra vida, como mensajeros de Cristo, como pequeños Cristos, como cristianos, como cartas leídas, nosotros desenfocamos a las personas, lo que estamos haciendo es mostrarle un Dios distorsionado. Es acuñar en la gente, en nuestras iglesias, otra imagen, no la imagen de Cristo. No acuñamos la imagen de Cristo, acuñamos la imagen de nuestras formas. A ver, en mi iglesia esto se maneja así. Yo recuerdo Mateo capítulo 15, los discípulos, los fariseos se acercan a Jesús y le dicen,
tus discípulos no se lavan las manos. Entonces Jesucristo se pone como loco y le dice, ustedes están invalidando la ley por sus tradiciones. Y Isaías escribió de ustedes porque invalidan la ley por tradiciones humanas. Entonces, esto es una cuestión importante porque deformar la imagen de Dios en las personas por nuestros reglamentos. A ver, ¿por qué no somos más sencillos y decir, en nuestra congregación no nos gusta que, por ejemplo, nadie entre sin su terno, sin su traje, perdón? Pero no digamos, la Biblia dice que tenés que venir de traje, porque la Biblia no lo dice. No sé si me hago entender. Ahí es cuando deformamos la imagen de Dios. Cuando yo digo, pero la Biblia dice, es cuando yo agrego. Ahora, si yo como pastor, ¿no? Porque esto tiene que ser práctico, dijimos. Si yo como pastor, en efecto, yo como pastor digo, hay ciertas prácticas que a mí me parece que no están bien. Bueno, lo digo yo a la iglesia como pastor. Entonces, como pastor, sigo un lineamiento. A los músicos de nuestra congregación, por ejemplo, los días de Santa Cena, yo les pedía que vayan de traje y corbata, de terno se dice aquí en Perú. Ahora, yo no le decía, Jesucristo dice en su palabra que usted vaya de traje en los días de Santa Cena, sino que era algo que yo entendía que era bueno, que entendía que le daba otro enfoque a un día importante como es para mí el día de la Cena del Señor. Entonces, ahí está el problema. Si deformamos con nuestros argumentos la imagen de Dios que le tenemos que dar a las personas. Eso hace el legalismo, deformar. A mí me da temor. A mí, Juan Seba, en lo personal lo digo, a mí me da mucho temor a veces, como pastor, más ahora que estamos con las redes sociales, dar algo pensando que es bíblico y que sea mandamiento mío, porque deformo la imagen de Dios. A mí por lo menos me da mucho temor. Mientras que Seba, no sé. No, claro, iba a enfatizar eso. Ahí está la problemática. La problemática es el énfasis desmedido que le dan los hombres a normas, haciéndolas pasar por algo que es un principio divino. Y esa es la problemática. Digo unos mensajitos y te dejo, Juan. Ahí sí, Néstor nos dice muy bueno el programa. Diego Cilia nos dice abrazo grande desde Loma Hermosa. Qué bueno allí, él como pastor también presente. Después veo otra vez Diego Parra nos dice, qué buen punto esto de distorsionar la imagen de Dios. Muchas veces somos así. Dios le bendiga. Nos dice Ernesto. Bueno, hay mucha gente que se va conectando. Nosotros vemos algunos de los comentarios, no todos. Laura nos dice, creo que los ejemplos más claros que he vivido es que se restringe la entrada si no cumplís algún requisito de vestimenta o cómo llevar el pelo o el largo, no poder sentarse la familia junta. Bueno, poco de estas cosas que estamos hablando, normas, muchas normas que solo alejan a las personas que están buscando a Dios y necesitan la oportunidad de ser salvos sin esperar que la obra del Espíritu Santo haga su trabajo. Sebi, ¿te acordás cuando fue hace muchos años, yo tenía 19 años, y me invitaron a enseñar a una iglesia donde formamos para hacer un instituto bíblico? ¿Vos te acordás que vos fuiste también conmigo a enseñar, me reemplazaste? ¿Te acordás las características de ese lugar? Sí. Unas características muy particulares en cuanto a lo que se tenía que hacer, las mujeres de un lado, los varones de otro. A ver, yo respeto, no tengo problema. Si yo voy a un lugar y tiene esa costumbre, no me horrorizo, me siento del lado de los varones, no me hago, yo soy el libre, entonces que los demás sufran, porque recuerdo Romanos capítulo 15 que me habla del débil en la fe, entonces me siento al lado, pero Seba no me va a dejar mentir, cuando estuvimos trabajando en ese lugar, enseñando, pasaron cosas gloriosas, porque yo me acuerdo que empezamos a enseñar y no se podía a las mujeres teñir el pelo. Y yo recuerdo, lo hago corto para así podemos terminar porque se nos va el tiempo, pero yo recuerdo cuando terminé, luego de 2 años, y después le pasé la posta a otra persona, que la pastora un día se me acerca y me dice, mirá, y se había teñido el pelo, o sea, se había quitado las canas, una mujer de 70 años, como diciendo,
mirá cómo la lógica había cambiado, porque habían entendido que no tenía que ver la ley con lo externo. No agrado a Dios solamente por lo de afuera. Es que quizás si abrimos más la Biblia, también se abre más nuestro corazón. Creo que uno de los temas que a mí me apasiona de Jesús, y los dejo porque quiero simplemente moderar, pero hay un pasaje en Lucas que me viene a la mente en el camino de Maús, y ellos le dicen, ¿no sentiste este fuego, este ardón cuando nos abría las Escrituras? Es decir, cuando las Escrituras se nos abren, empiezan a cambiar un montón de cosas en nuestra vida. Cuando la Escritura se nos abre nuestro corazón, cuando la Escritura se hace presente en nuestro diario andar, en nuestra vida, cambian muchos paradigmas que nosotros tenemos, porque la Biblia, pero el tema es cuando la Biblia se transmite puramente. Y aquí está la problemática. Jesús no abrió su tradición, Jesús les abrió las Escrituras y le explicó de principio a fin lo que de él decían. Cuando eso hacemos, creo que se cambian muchas cosas que nosotros tenemos como estructuras, tradiciones, normas, cosas que son nuestras, que nos las enseñaron, que las hemos aprendido, que para nosotros también, visto que incluso en la práctica generan mejores resultados, incluso eso. A veces hemos visto que generan mejores resultados. Si yo soy más duro, voy a generar mejor resultado en eso. La realidad es que mientras nosotros abramos la Escritura, va a arder el corazón de las personas de tal manera que van a pasar estos cambios que cuenta Ale. Tremendo, tremendo eso que compartías, Seba, cuando abrimos la Escritura y esto del camino Maús. Me quedo con esto porque es genial, ¿no? Es verdad que ambos dicen, che, no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba, y cuando el Señor te habla, por eso nos queremos poner del otro lado también. No es que venimos ahora a traer una rebelión de decir, váyanse, no. Es más, acá los chicos por ahí me conocen, yo me tiño el pelo, me rapo, me corto, pantalones rotos, que esto, que lo otro, y cuando de repente me invitaban o tenía que ir a algún evento de jóvenes o a algún lugar a predicar, obviamente me sigo atando y ayornando al lugar en el cual, y respetando y honrando aquel del cual que te invitan, para no hacer una rebelión santa como los cruzados, sino uno desde su postura predicar la palabra, ¿no? Cuando uno abre la Biblia, esto que decía Seba, cuando uno va no a decir su verdad, sino a decir la verdad de Cristo, es Dios el que produce el cambio. Por eso uno con esto no intenta derribar cosas porque volveríamos a hacer, o sea, estaríamos haciendo lo mismo. Si decimos que tenemos una ley anti-ley, estaríamos haciendo lo mismo. No tener ley como ley es exactamente lo mismo, nada más que al revés. O sea, y lo que queremos hacer y dejar en esto es que el que produce el crecimiento es Dios. El que produce el rompimiento es leer su palabra, leer las Escrituras. Dice, la suma de tu palabra es verdad. Y yo me acuerdo una vuelta, una situación, Damián era el líder de jóvenes de la iglesia, y hubo una situación complicada ahí, y en la cual hubo dos posturas muy marcadas, ¿no? Unos que sacudían por un error, por un pecado dentro de la iglesia, unos que sacudían, pero con la palabra, la Biblia, literalmente por la cabeza, y otros que todo el tiempo como que abrazaron, y Damián, con su sabiduría de parte de Dios, ¿no? Él leía la palabra todo el tiempo. En ese momento no lo entendí, pero años más tarde lo entendí y me dijo, mirá, Juan, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y nada más, y se fue. Entonces, esto te resume de que vos podés tener misericordia, pero no está acompañada de verdad. Vos podés dar la verdad sin acompañar de misericordia, y es un trabajo conjunto, ¿no? No nos creamos dueños de la verdad, sino el dueño de la verdad es Cristo. Y el que produce el cambio es Cristo. Y el que produce en algo nosotros es Cristo. Y la palabra dice, hasta que todos lleguemos a la altura, a la medida, a la plenitud de Cristo. Entonces, hay algo conjunto, hay algo como iglesia, hay algo en unanimidad que habla este tema, que el último punto es transformar en ley a normas de convivencia culturales o eclesiásticas, ya directamente dejar la palabra y hacerle decir a la palabra
lo que en realidad yo pienso y quiero que haga el otro. Que nunca caigamos en ese error ni siquiera aconsejando. Que yo piense algo y que yo le haga decir a la Biblia lo que yo en realidad quiero que la persona cambie. Porque también es un error poner algo de mí que no tiene que ver con lo que Dios quiera decirle a esa persona o quiera trabajar. Que nunca ni siquiera uno la puede hacer, ¿no? Sí, Juan, esto de esas normas de convivencia, ya para terminar, porque ya se nos hizo la hora, y para concluir también el tema, yo pensaba en Deuteronomio cuando leía este material, que fue el que vos hiciste. Deuteronomio 22:5 dice, la mujer no se vestirá como el hombre y el hombre no se vestirá como la mujer. Entonces muchos dicen, la mujer entonces no puede usar pantalón. Y eso es no entender las cuestiones culturales, no entenderlas, no, y querer aplicar cuestiones culturales en una época o en un país diferente. Aquellos que son obreros transculturales, por ejemplo Sebastián, que estuvo en Haití, esto lo entendió seguramente antes por la escritura, pero junto a su esposa después en la práctica, porque las formas o esas cuestiones que son culturales en un lugar, en otro lugar terminan siendo totalmente diferentes. Entonces, prohibir en un lugar, bueno, la mujer no use pantalón porque Deuteronomio 22:5 dice, es no entender primero el significado de ese texto bíblico y también querer allonar la Biblia de una forma errónea, porque las culturas son diferentes. En la escritura, en el momento en que Moisés vivía, no existía la idea de pantalón como tenemos nosotros hoy. El pantalón o algo parecido al pantalón aparece con los celtas, la idea de pantalón con los bárbaros. Los romanos, por ejemplo, prohibieron el pantalón hasta el siglo IV porque decían es de los bárbaros, ¿sí? Bárbaros en el sentido de que hablaban entonces le decían bárbaros, ¿no? No porque no solamente tenían su cultura. Entonces, entender esa cuestión como usar pantalón o no pantalón es una cuestión que tiene que ver con la ignorancia, que tenemos que reconocer que todos tenemos ignorancia, en cuanto a esa transliteración cultural que uno puede hacer. Bueno, tengamos cuidado. Los obreros transculturales, eso lo entienden, porque cuando uno pasa de un país a otro, hay normas culturales que son aceptadas de un lugar y en el otro lugar no. Entonces, creo que la imposición de este tipo de cuestiones terminan otra vez lastimando lo que Cristo es. La Biblia es clara, por ejemplo, siguiendo con el mismo hilo de pensamiento, en cuestión de ropa. Bueno, ¿cómo nos tenemos que vestir? Decorosamente. Entonces, la Biblia te da esos significados. No te dice específicamente qué fue, porque las formas cambian. Las mujeres comenzaron a usar pantalón después de la Guerra Mundial, porque no había hombres y tenían que trabajar y no podían trabajar con una pollera surgida hace más de 50, 60 años la Revolución Industrial, en fábricas. ¿Cómo iban a trabajar con pollera? Se le enganchaban en la máquina y se morían. Entonces, tiene que ver con una cuestión histórica, cultural. Por eso digo, tengamos cuidado de aplicar normas culturales, ¿sí? Como si fueran normas bíblicas, volvemos al principio. Y quiero dejar para terminar y que Seba pueda concluir algo que lo dije al pasar, pero lo quiero volver a repetir. A mí me da temor, a mí en lo personal, me da temor después de cada prédica, si yo puse algo mío. Entonces creo que es tiempo de que nos examinemos. A ver, la verdad, algunos dicen la verdad es asintótica, es decir, que está por carriles cercanos, pero no hay una sola verdad. Bueno, no, la Biblia dice que hay una verdad. La verdad es Cristo, es el camino, la verdad y la vida. Ahora, nosotros tenemos que abrir su palabra, como decía Seba, y tratar de encontrar esa verdad siempre. Entonces, a mí me da temor, a veces, dar mandamiento mío pensando que son bíblicos. Entonces, yo le pido siempre ayuda al Espíritu Santo porque puedo lastimar a mucha gente. Y eso me da mucho miedo a mí. Lastimar a personas con mis mandamientos. Así es, chicos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy edificante. Realmente nos ha traído mucha luz sobre muchas cosas que surgen, que nos pasan en el día a día. Damián tuvo que salir por un problema de internet. Avisamos a aquellos que
son parte de su iglesia y que lo conocen. Estuvo durante parte del programa, tuvo un problema con el internet, se tuvo que ir. Rápidamente digo algunos mensajes antes de terminar. La pastora Paola González nos dice bendiciones, siempre se hace presente, agradecemos por estar. Esteban Bartoli también, quien queremos mucho, dice, cuando estás leyendo y buscando respuestas en la palabra, te manda Felipe que te expliquen si es necesario. Laura nos dice, tal cual, Juan, debemos respetar y acatar las normas que nos proponen porque el Espíritu Santo también obra en aquellos. Hay una pregunta que no se entendió porque creo que se escribió mal ahí, luego se puede hacer porque empieza bien y después no, creo que hubo problema en el tipeo. Después, Martín, mi suegro, dice, gracias, Dios los bendiga, hermoso el tema. Palabra dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Por eso, qué hermoso es la gracia, ¿no? Y qué lindo que esto es así. Luz, de aquí de Chile, nos dice, Jesús nos derriba estructuras, tradiciones, formas erradas de vida que no edifican en nada. Al contrario, nos alejaban de la verdad, del corazón de Dios. David nos dice allí de Buenos Aires, gracias hermanos, bendiciones para todos. Estela nos dice, es tan cierto, Pablo, cuando habla de los diferentes, es tan claro, perdón, cuando nos habla de los diferentes tiempos y culturas, por Corintios 9, 20, 23, muy buen tema, dice Rita ahí desde Mar del Plata, Dios los bendiga. Bueno, hermoso compartir este tiempo, rápido, terminando, danos tu like, comentanos, aunque termine el programa, nos dejas tu comentario, qué te pareció, qué pensaste del programa, qué le podemos sumar, qué es de bueno de las preguntas que se fueron tratando. Y también compartí, termina el programa y compartilo, le va a hacer bien a un hermano, le va a hacer bien a una familia, le va a hacer bien a un hogar, le va a hacer bien a una iglesia. Necesitamos que la Biblia sea leída y sea hablada en todo momento y siempre enriquece. Y termino con algo que nos dejó Damián por lo bajo, la famosa postdata de Damián, no lo dice él, pero se los digo. Hebreos capítulo, a ver si lo tengo bien aquí, Hebreos en el capítulo 7 creo que es, Hebreos capítulo 7, versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Qué hermoso, ¿no? Este es el cambio, la diferencia. El Antiguo Testamento hasta se manifestaba a través de hombres imperfectos, débiles, que tenían mucha carencia, pero Dios envió a aquel que lo hizo todo perfecto. Y nos termina Damián reemplazado aquí por mi voz. No es lo mismo, pero se hace lo que se puede. Romanos 10:4 dice así, porque el fin de la ley es Cristo. Qué hermoso es saber esto, el fin de la ley es Cristo. No hay otra finalidad, no apunta hacia otro lugar, no nos lleva hacia otro nivel que el nivel más grande que es nuestro Señor Jesucristo, para justicia a todo aquel que cree. Y ahí estamos nosotros. Cristo nos demuestra cuál es la ley. La problemática nuestra muchas veces tratar de reemplazar con algo lo que Cristo hizo por nosotros. Queremos reemplazar ese problema que tiene el hombre, ¿no? Algo tengo que hacer para ser salvo. No permitas que una norma sea ese reemplazo. Permití que Jesús sea el fin de todas las cosas. Bueno, terminamos este programa. Les agradecemos a todos. Gracias, Alejandro. Gracias, Juan. Gracias a Damián. Gracias a todos por lo que son parte de este programa. Ustedes son tan parte como nosotros. Les agradecemos, les amamos, les queremos. Gracias a los que están. Y bueno, dejamos este programa por hoy. 4 perspectivas, una visión bíblicamente les acompaña. Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes.